cordial a cada uno de ustedes y en esta ocasión en el área de artes plásticas y visuales vamos a tratar uno de los temas sumamente importantes que es la historia del arte. Y para comenzar, citamos las palabras de Harvey Fierstein, quien decía, el arte tiene el poder de transformar, para iluminar, educar, inspirar y motivar. A continuación, comenzamos y observamos el siguiente audiovisual. ¿Con qué soñaban nuestros antepasados hace 500.000 años cuando empezaron a tallar conchas? Es difícil decirlo, pero con las primeras impresiones de manos en negativo hace unos 40.000 años empezamos a representarnos. A representar el mundo que nos rodea, como demuestran los frescos pintados en las paredes de las cuevas, ya entonces dominábamos técnicas pictóricas. Más adelante, a medida que íbamos expandiendo nuestro territorio, el arte figurativo cambió. Cerámicas, tumbas y templos se adornaban con animales, guerreros, reyes, dioses. En el siglo V a.C., el escultor griego Policleto intentó capturar incluso la perfección del cuerpo humano, sublimar la realidad, una búsqueda inagotable. En la Edad Media, es cierto, el arte estaba al servicio principalmente de la religión y de las cabezas coronadas, pero a principios del siglo XIV se vivió una revolución. Al añadir la perspectiva, los artistas renacentistas llevaron la tercera dimensión a sus pinturas. A lo largo de los años y de las distintas culturas, ciertos enfoques sobresalieron, y si el siglo XIX trajo un nuevo sueño, liberar el arte del poder religioso e incluso de cualquier finalidad específica, la invención de la fotografía en 1826 desafió a los artistas figurativos. Todo esto condujo a múltiples corrientes de arte moderno que cambiaron las reglas de la representación a principios del siglo XX. Y si había un maestro cambiando las reglas, ese era Marcel Duchamp, que en 1917 convirtió un orinal en una obra de arte. Transformaba objetos cotidianos en piezas de museo, abriendo la puerta al arte conceptual, así como al arte pop de los 60, que se adueñó de la cultura de masas, los medios de comunicación y las técnicas de producción de la sociedad de consumo. El coreano Nam June Paik utilizó la televisión mezclando vídeos y otras formas de arte para ofrecer nuevas experiencias. A finales del segundo milenio, la revolución llegó con la era digital. El ordenador generó material y obras de un nuevo tipo con las cuales podíamos interactuar. Muy bien, a continuación vamos a comenzar con lo que es la teorización de nuestro tema de la historia del arte. En primer lugar, queremos dar a conocer que en el transcurso de la historia del arte, nosotros fuimos conociendo que el contexto en el que las personas vivían, el contexto en el que las personas convivían, se manifestaba y era la mayor forma de expresión en medio de la pintura, en medio de las piedras. Por ejemplo, podemos observar que la historia del arte surgió hace mucho tiempo en la época de la prehistoria. Tenemos 5 puntos importantes que vamos a tratar en esta ocasión, que son el arte primitivo, el arte antiguo, el arte medieval, el arte moderno y por último el arte contemporáneo. Vamos a hacer un breve resumen en cada aspecto de cada uno de estos temas. Nos vamos directamente a lo que es la prehistoria y podemos observar lo que es la obra de arte que se caracterizan entre las cuevas de Lascaux y las cuevas de Altamira. Podemos ver lo que son el caballo, también vemos escenas de caza y también vemos la escena del bisonte. Así también podemos observar lo que es el arte primitivo. Ahí vemos la Venus de Willendorf, que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena. Así también podemos observar lo que es la Venus de Brassenbourg, así también el menhir que se encuentra en Francia. Así también vemos los menhires y los dólmenes, que son muy característicos de diferentes lugares del mundo. Así también podemos ver lo que son los Stone Ages, que se encuentran y forman parte también de lo que es la prehistoria. Directamente nos vamos a ir a lo que es el antiguo Egipto. Ahí vemos la Esfinge de Gizeh, que es una de las manifestaciones artísticas que pertenecen al género de la arquitectura. Ahí vemos también lo que son las pinturas murales. Ahí también podemos ver las cámaras y sarcófagos. Así también en el arte antiguo podemos divisar lo que son los continentes, el arte del continente africano y también el arte del continente oceánico. Y así también vemos lo que son las obras de arte que se han manifestado en diferentes lugares del mundo, pero nos situamos especialmente en el arte antiguo más reconocido que ha sido en Japón y en la India.
En Grecia, uno de los lugares más reconocidos que tiene manifestaciones artísticas, podemos destacar el Partenón y Palas de Atenea. Así también podemos ver los anfiteatros. La antigua Grecia se caracterizaba principalmente por manifestar sus creencias culturales por medio del teatro. Entonces, ellos tienen manifestaciones con respecto a los anfiteatros. Así también en Grecia se caracterizaban por la elaboración de las Venus, como eran las musas de lo que son los artistas. Entonces las Venus de Milo, por ejemplo, aquí podemos observar. Así también vemos una de las obras más reconocidas que son el Laocoonte. Así también no podemos dejar de lado lo que es la ciudad romana. En Roma se caracterizaban principalmente sus obras de arte en el ámbito de la arquitectura por sus coliseos romanos que nosotros podemos divisar allí en las imágenes. Así también vemos ahí a Rómulo y a Remo amamantando a lo que es la loba. Así también podemos, por ejemplo, ver la estatua de Julio César y en aquí también la obra de arte escultórica perteneciente también a Loba, de Capitolina de Julio César, y ahí también podemos observar las columnas de Trajano. Nos vamos directamente a lo que es el arte medieval, denotando lo que es el paleocristiano y el germánico, el prerrománico y el bizantino, el islámico y el románico, y así también podemos divisar lo que se puede ver en lo que es la Edad Media, el arte románico, que se caracteriza por lo que son los capiteles en forma oblicua. Esa era una de las características del arte románico. Y si nosotros observamos en nuestro contexto, aquí en nuestro entorno paseño, podemos observar muchas infraestructuras con este tipo de estilo románico, que tienen los capiteles en forma diagonal. Así que si usted en algún momento llega a ver lo que son los capiteles en forma diagonal, en forma de elipse, o en forma inclinada más o menos, en esos aspectos, significa que pertenece a lo que es el género románico. Así también no podemos dejar de lado lo que son algunas obras de arte de aquel estilo. Nos vamos directamente a lo que es el estilo gótico. Recordamos, existe lo que es, ahí vamos a ir observando el románico y el gótico. Esos son los principales estilos de la Edad Media, el estilo románico y el estilo gótico. El estilo románico se caracteriza por tener los capiteles en esta forma. En cambio, el estilo gótico se caracteriza por tener los capiteles en la forma de punta. Vamos a continuar y proseguimos directamente con lo que es el periodo de Renacimiento que se desarrolló entre los siglos del XV al XVII. Ahí podemos ver algunas obras de arte de Masaccio. Así también podemos ver las obras de Miguel Ángel, la conocida Capilla Sixtina. Así también podemos observar las obras de Leonardo da Vinci, de Durero, y nos vamos directamente a lo que es el barroco. En el periodo del barroco se caracteriza por el tiempo del siglo XVII al XIX. En sí fueron 3 años en los que el barroco se manifestó artísticamente. Y podemos ver a Peter Paul Rubens con sus 2 obras, Las Tres Gracias y Descendimiento. Así también podemos reconocer a Rembrandt con su obra El Regreso del Hijo Pródigo. Y así también podemos ver algunas obras de arte del rococó que pertenecen al siglo XVII. Ahí vemos lo que son algunas obras de Ingres, del artista Ingres, un autorretrato. Por ejemplo, vemos El sueño de Ossian, el escocés, Balpin Coimbatore, Júpiter y Tetis. Ahí vemos también el arte moderno. Nos vamos directamente al romanticismo y ahí vemos una de las pinturas de Beethoven. Ahí también vemos el artista Heitault. Vemos también aquí obras de romanticismo. Por ejemplo, podemos divisar en las obras de arte que se trataba de manifestar lo que son las luchas sociales de aquellas épocas. En el realismo se trataban de manifestar lo que era la realidad de la vida misma de los campesinos. En aquí vemos 2 obras muy relevantes. Y asimismo, uno de los artistas que más destacó en aquellas épocas fue Courbet. Vemos ahí las obras de Millet y nos vamos directamente al impresionismo, donde surge Monet. Todos conocemos o hemos escuchado hablar de Monet, y aquí podemos observar algunas de sus obras. El impresionismo, Alfred Sisley, Renoir, y nos vamos al simbolismo. El postimpresionismo se caracterizaba por el artista Van Gogh. En aquellos tiempos, Vincent Van Gogh no era valorado sumamente valorado por sus obras de arte.
En cambio, era despreciado. Sin embargo, después de su muerte, sus obras fueron cobrando un sentido y un impacto mucho más amplio en lo que era el entorno de aquellos tiempos. Entonces, Vincent Van Gogh, después de su muerte, recién fue valorado como artista. Ahí vemos algunas obras. Y así también Gauguin, uno de los artistas del post-impresionismo. Toulouse-Lautrec también fue uno de los artistas más relevantes de aquellos tiempos, caracterizándose por lo que son la expresión acerca de los desnudos, la figura humana. También tenemos ahí algunas obras de Toulouse-Lautrec. Un dato interesante que nosotros podemos dar acerca de Toulouse-Lautrec es que este artista sufría de una enfermedad en la que solo pudo crecer hasta una determinada edad. Entonces, era conocido como el artista enano. Entonces, sus obras de arte fueron muy relevantes y en el transcurso de toda su vida vivió acerca de la discriminación y vivió muchas enfermedades. A causa de eso, tuvo una depresión y al final murió en las peores condiciones que puede tener un ser humano. Ahí, por ejemplo, también podemos ver algunas obras del post-impresionismo. Algo característico del post-impresionismo fue caracterizado por lo que es el puntillismo, que tuvo una gran relevancia en aquellos siglos. Podemos destacar, por ejemplo, a dos artistas que son Seurat. Así también podemos destacar a lo que es Signac y también a Plamy en el respecto del fauvismo. Ahí también podemos observar algunas obras de arte. Y con respecto al cubismo tenemos también al artista que se caracteriza, todos escuchamos de la obra Guernica de Picasso. Así también tenemos a Kitcher y vamos a irnos directamente a lo que es el periodo de abstracción, el arte abstracto. Uno de los artistas más relevantes de aquellas épocas era Vasily Kandinsky, quien tenía obras que eran sumamente abstractas y en aquellas épocas no era considerado arte. El arte iba cambiando y sus medios de expresión eran de diferente manera. Así también podemos observar aquí algunas obras vanguardistas. Ahí también observamos lo que es el muralismo mexicano con Salvador Dalí. Ahí podemos observar también las obras de arte de la cultura mexicana. Una de las artistas más relevantes que todos hemos escuchado hablar son Frida Kahlo. Ahí también vemos las vanguardias del surrealismo con el artista Salvador Dalí. Ahí vemos también otras obras de arte, el arte abstracto, y ya vamos culminando con lo que es el arte pop. Ahí vemos lo que es el arte pop, ahí vemos un poco del arte del surrealismo, hiperrealismo, la figuración europea, ahí vemos algunas obras de arte. Destacamos nuestro arte actual del periodo del modernismo, lo que son el arte minimalista, el arte conceptual y por último lo que son el arte de las instalaciones. Hoy en día hemos escuchado hablar acerca de esto como una de las expresiones artísticas más relevantes, porque se utilizan materiales que son externos y se los sitúa en un mismo lugar y son expresivos. Destacamos, por ejemplo, este tipo de arte que ustedes pueden ver en la cámara. Y ahora sí, de esta manera estaríamos concluyendo con lo que es la teorización de nuestro tema. Ahora sí, vamos a continuar aquí con algunos aspectos. Queremos terminar esta situación, esta clase, denotando las palabras de lo que es un artista que mencionaba. El arte habla donde las palabras son incapaces de explicar. Y eso lo hemos ido observando en el transcurso de toda la historia de la humanidad. El arte ha hablado, el arte se ha manifestado por medio de las expresiones de los seres humanos. Y debemos de recordar eso. El arte consiste en la expresión. De esta manera culminamos y espero que haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes.